Historia de las ideas filosóficas en Santo Domingo durante el siglo XVIII. Surgimiento de la modernidad dominicana. Un ensayo de la doctora Rosa Elena Pérez de la Cruz. Continuación. Según Sánchez Valverde, muchas veces estas libertades eran otorgadas por viejos y viejas infatuados, orientados por confesores menos expertos. Este hecho propiciaba la indigencia, la holgazanería y la iniquidad, hecho que muy lejos de ser piedad es un escándalo notorio que debe estorbar la legislación civil y la eclesiástica, porque la franqueza de dar estas libertades, multiplicando infinitamente los pecados, llena a los pueblos de ladrones, prostitutas y fautores de los vicios, quitándole las manos más útiles para el trabajo, cuyo desorden tocamos y experimentamos visiblemente en nuestra isla. La idea parece ser que más que libertad era un desempleo pernicioso y tendencioso. Denuncia también Sánchez Valverde que los propietarios o amos de los esclavos, sobre todo los que no son casados y viven retirados del comercio, viven en campos alejados. Suelen agradarse de ellas y ligar una familiaridad pecaminosa a que condesciende la esclava, no por el imperio o la violencia del amo, sino por el cebo de la libertad que éste la promete y que le franquea la ley, la cual, si al modo que para impedir los adulterios ha establecido el impedimento del crimen, inhabilitando para el matrimonio a los que, siendo casados, no conocieron con la promesa de contraerle muerto al cónyuge, dispusiese igualmente que los excesos entre los amos y las esclavas sirviesen de óbice legal a la libertad de éstas, atajaría unos concubinatos que son demasiadamente comunes, no utilizaría para el Estado las manos de estas esclavas y de su descendencia, y cortaría las prostituciones de ellas, que después de libres no tienen otro oficio para subsistir que el que les sirvió para sacudir la esclavitud. Algunas pueden por el mismo oficio, delito, así sea con extraños, conseguir la libertad para sí o para su prole. También pueden obtenerla por 250 pesos y 25 por el hijo nacido, dinero que con frecuencia es robado al mismo amo. ¿Y quién no va a ver la iniquidad y los perjuicios de este sistema que quiere aparentarse piadoso?
Se pregunta el racionero, responsabiliza y sugiere al Real Fisco de inspeccionar el origen de estas libertades a fin de evitar o disminuir en las poblaciones de Indias tantos fascinerosos. Admite Sánchez Valverde que si el esclavo compra su libertad con dinero adquirido por su trabajo cotidiano, justo es que se le favorezca. Y la república logra una persona que la sirva con utilidad y sin perjuicio. En la colonia francesa no pasaba ya lo mismo, pues lo habían cortado obligando al amo o persona que libera a un esclavo a pagar 150 pesos al rey y asegurar de por vida la subsistencia del liberto o liberta. Además, deben pagar 3 pesos por cada negro doméstico, fuese hombre o mujer, libre o esclavo. De este establecimiento prudentísimo, sostiene Sánchez Valverde, resulta que los amos no tienen el lujo suntuario de las poblaciones españolas en que los ricos toman la tonta vanidad de llenar las casas de esclavos inútiles y ociosos, y que los libres se apliquen a la cultura de la tierra. En fin, Sánchez Valverde concluye la obra señalando que después de lo escrito por él, basándose en escritores antiguos y contemporáneos extranjeros, solo se requería ver la isla con un espíritu filosófico o al menos con una curiosidad racional. Sánchez Valverde no escribió obra alguna de carácter estrictamente filosófico. Sin embargo, sus obras arrojan principios puros, conceptos e ideas filosóficas tales como las analizadas en párrafos anteriores. Ahora queremos recoger sus ideas filosóficas expresadas en la carta al conde de San Javier, en la cual, a pesar de su brevedad y del estilo irónico e iracundo en que está escrita, lo que confirma su vehemencia, liberalidad e independencia de criterio, expresa su pensamiento opuesto en algunos tópicos al pensamiento de Aristóteles y cuya reflexión refleja claramente un acercamiento importante a la modernidad. Sánchez Valverde es, nos parece, un representante de la escolástica moderna, es decir, es uno de los innovadores, como señala Juan Francisco Sánchez, que luchaban contra el estancamiento de la cultura y por la adopción del espíritu de modernidad que desde un siglo atrás había triunfado en la mayoría de los círculos europeos. El racionero de la catedral se opone a la física y a la dialéctica aristotélica. En cuanto a la física, se comprende que los aires de renovación científica llegasen a las universidades del Nuevo Mundo en este período debido a los viajes provinciales, visitadores, observadores y admiradores de estas tierras, amantes de la cultura que venían de Europa, con nuevas publicaciones y nuevas corrientes de pensamiento científico, filosófico, teológico, etc. Es muy probable que algún profesor de física pusiera en tela de juicio la física aristotélica que correspondía a la enseñanza oficial. Incluso algunos catedráticos debieron ser removidos a juzgar por las observaciones de Antonio Valle Llano, cuyo superior general ratifica la necesidad de enseñar, inculcando la adhesión a los puntos capitales de la filosofía aristotélica.
aún de la física general, que bien entendida en nada se opone a la física moderna. A este respecto, Juan Francisco Sánchez comenta que si esto ocurría en la Universidad de los Jesuitas, hay que sospechar que la física aristotélica era cuestión de fe en la Universidad de Santo Tomás, pues resulta de conocimiento general que los jesuitas intentaban superar en adelantos a los dominicos con el fin de ganar prestigio, legitimación y adeptos. El racionero de la catedral, Sánchez Valverde, se rebeló contra la filosofía tradicional y se inclinó más bien por las tesis modernistas, siguiendo a Piquer, Feijó, Casals, entre otros, por las repercusiones del fenómeno de contrarreacción en España. En el párrafo número 2 de la carta del conde de San Javier sobre filosofía, Sánchez Valverde se muestra partidario de la teoría de Newton y opuesto a las siguientes tesis aristotélicas. Si la ligereza del aire exenta de toda gravitación o peso, sus teorías sobre la región celeste y la región sublunar y la teoría sobre los cometas. C. Su teoría de la luz y los colores basadas en las cualidades ocultas. En relación al aire, ataca la tesis aristotélica acerca de la absoluta ligereza de éste y defiende la tesis moderna de su pesantez, basada en la célebre experiencia de las bombas de Torricelli y confirmada por los experimentos de Pascal sobre el ascenso del agua en los tubos. El aire, al cual, en virtud de su suprema autoridad, le había concedido una ligereza exenta de toda gravitación o peso, se ha hallado por medio de los tubos posteriormente inventados y perfeccionados después por Mr. Dennis, sea tan pesado o a proporción como cualquier otro cuerpo. Este mismo descubrimiento ha falsificado visiblemente innumerables proposiciones suyas, como el ascenso del agua en las bombas y en las fuentes que él atribuía al horror del vacuo y viene de la pesantez del aire. Las teorías derivadas de la física aristotélica, que suponía diferencia de valor entre la región celeste y la región sublunar, y las teorías sobre los cuerpos colocados en la órbita de la región sublunar y su influencia en el estado anímico y las acciones de los hombres, así como la teoría sobre los cometas, es negada y mofada por Sánchez Valverde, que parece conocer y conformarse con las ideas modernas, que los concibe como cuerpos celestes permanentemente constituidos y regulados según masa y distancia por la ley de atracción universal. Sus cometas vagabundos, formados por las exhalaciones de la tierra y abrazados en la superior región, han logrado contra sus principios la perpetuidad y la regularidad de su curso por empeño del célebre inglés Newton, de suerte que ya se pronostican. Por diligencias del mismo agente han conseguido pasearse más arriba de la luna, bajo de la cual los había colocado el difunto príncipe Aristóteles con prohibición expresa de no subir.
Sobre la luz y los colores se discutía ampliamente en esta época en franca oposición con Aristóteles. Algunos concebían el color como una modificación de la luz. Los modernos podían ser cartesianos que sostenían la tesis del movimiento, presión y propagación instantánea, o newtonianos que defendían la teoría de la emisión de Newton. El hecho de abrazar las tesis de la física newtoniana y los ejemplos que utiliza, como el caso del matemático inglés Saunderson, permiten suponer con certeza que Sánchez Valverde tuvo conocimiento de ella, de modo breve, como es propio de una carta. Afirma de la luz y los colores que es un hecho que parecería increíble a quien no sepa que la óptica y toda la teoría de la vista se explica enteramente por medio de líneas y está sujeta a las reglas de la geometría. El racionero de la Catedral de Santo Domingo objeta la solución que da Aristóteles al problema con la categoría cualidades ocultas, la cual, a juicio del racionero, no explica el fenómeno de la luz y de los colores. Al fin y al cabo, para Sánchez Valverde, la física aristotélica no es útil, por lo menos para conocer las causas y efectos de los fenómenos naturales. Pero confesado usted que en cuanto al conocimiento de las causas y efectos naturales, nada aprovecha su física. Sánchez Valverde, en el párrafo 3, se inclina por la experiencia y la razón como los métodos más apropiados para estudiar la naturaleza, por lo cual echa en cara al estagirista y sus seguidores la ausencia de estos métodos, sobre todo en el estudio y concepción del movimiento y la materia, los cuales, según Juan Francisco Sánchez, son objetos de la ciencia natural y las causas y efectos de ellos han de ser estudiados en la filosofía natural, conforme a la observación y el experimento controlados por el raciocinio. El mecanismo causa-efecto tan propio de la física no puede ser encasillado en los moldes estériles del silogismo, ni tampoco en los de la pura especulación intelectual. Esta es una falla fundamental que Sánchez Valverde le encuentra a Aristóteles. Ahora bien, si la física aristotélica ha sido desterrada por el racionero de la catedral, también lo será la dialéctica aristotélica y el resto de sus obras, en cuanto a la necesidad e importancia para la hermenéutica teológica. Lo dicho se confirma en el cuarto párrafo de la carta al conde de San Javier sobre filosofía. Es innegable, afirma, que la dialéctica en general, esto es, aquella ciencia que enseña a discurrir sobre reglas y principios, a definir las cosas distinguiendo las unas de las otras, separando en unas mismas lo que es esencial y constituido de lo que no es, a investigar la naturaleza de la causa en ella y en sus efectos, a indagar los primeros principios de las criaturas y, en fin, la que
nos abre y nos enseña a leer en este gran libro del universo las grandezas del Señor. No solo es utilísima para adornar el entendimiento de un hombre, sino necesaria para la perfecta posesión de la ciencia en la religión que se llama teología. Sin embargo, Sánchez Valverde no reconoce en la dialéctica aristotélica estas normas elementales que vendrán en auxilio de una hermenéutica teológica, pero que estas propiedades se encuentren en la de Aristóteles y con preferencia a las demás es lo que ni entiendo ni creo que le entiendan los mismos que lo dicen, y contra ella milita la autoridad y la razón. Una y otra manifiestan que las sofisterías de su lógica y los malos principios de toda su filosofía son la más servil sentina de los errores. Antes, al contrario, la condena como fuente de error. Se opone Sánchez Valverde apoyándose en San Basilio cuando escribe contra Eunomio sobre la voz de ingénito que negara fuese posible atribuir a Dios secundum privationem, y cita el aforismo de Aristóteles: privatio es posterior habitu. Son dos ideas expuestas esquemáticamente, más no por eso menos importantes. El concepto de privación en Aristóteles y sus implicaciones teológicas y los usos interpretaciones y traducciones dadas a ciertos términos latinos cuyas implicaciones hermenéuticas afectaban la hermenéutica teológica, según Sánchez Valverde. Muchas controversias generó el hecho de querer aplicar el concepto de privación a las personas de la Santísima Trinidad en relación al uso y abuso de un conjunto de voces latinas. Sánchez Valverde cita en el párrafo 14 algunas que haya en Aristóteles. Lo que se ve en la disputa de los teólogos aristotélicos con el reduplicativ ut sic materialiter formaliter adequatur inadequate ex parte actus primi ex parte actus secundi subjective objective substantialiter quiditative quid en las seidades individualidades. Comparte con San Ambrosio la tesis de que la salvación viene dada por la fe sencilla y desnuda, no por las discusiones dialécticas, e imputa a este tipo de voces y de dialéctica el abandono en la época de ciertos estudios teológicos. ¿No es esta misma vanidad y estupidez la que han llorado tantos doctos y piadosos varones, siendo reducida la incomparable ciencia de la teología a un pueril juego de palabras, sin jugo, fondo ni instrucción? ¿No es este modo de tratar las materias sagradas escrituras el estudio de los santos padres, el examen de los concilios, la noticia de la historia de la iglesia, la explicación de la antigüedad y las otras fuentes de la sólida y verdad teología en la que sin auxilio de Aristóteles aprovecharon tanto nuestros santos santísimos padres?
A renglón seguido, Sánchez Valverde nombra a algunos de los padres de la iglesia anti-aristotélicos que a su juicio profesan una teología ortodoxa: los Hilarios, los Ciprianos, los Cirilos, los Atanasios, los Crisóstomos, los Jerónimos, los Augustinos, los Prósperos y otros aún que no tan santos, muy doctos, como Tertuliano, Faustino, Jonás. Resulta interesante y avala nuestro calificativo de innovador dado a Sánchez Valverde el afán del racionero de la catedral por dejar sentado su postura ante la escolástica. Se autodenomina escolástico, pero no sigue cualquier tipo de escolástica, sino la renovada, y por ende vislumbra ya la necesidad de matizar y clasificar como diferentes y diversos los modos y maneras de pertenecer a la escuela. No por eso piense usted que se me opongo a la teología escolástica, contra que gritan y claman los herejes. Hablo sí contra aquella que ven frecuentísimamente, en que ni el ministro ni el estudiante saben otra cosa que probar ratione confirmatu obices distinguo llenando 3 o 4 planas, con lo que no puede ocupar una cuartilla, y donde apenas hay más substancia que tal cual ves una corta autoridad del angélico doctor, puesta solo de cumplimiento, sin más extensión, explicación ni combinación. Hablo contra aquella que, dejándonos en ayunas de lo que es la parte sólida de la religión, solo se ocupan en aquellas cuestiones sutiles nacidas de la dialéctica de Aristóteles, tratadas a la manera de sus universales, de donde viene la zambra y la vocinglería de los estudiantes. Mézclese uno con otro, haya solidez y amenidad, y estamos conformes, y de esta es la que nada vemos. Estos últimos renglones que este párrafo 14 abren un espacio, a nuestro parecer, para revalorar el pensamiento aristotélico, por lo menos en algunas de sus obras, aunque eso sea posible solamente recibiendo el aval del pensamiento tomista, a fin de conseguir la solidez religiosa anhelada. En último término, veamos cómo el racionero se asoma críticamente al problema lógico y ontológico de la identidad, relacionado muy probablemente con Duns Scoto, Guillermo de Ockham y Nicolás de Cusa, refiriéndose nuevamente a Aristóteles, y no sin antes oponerse a un sistema del mundo concebido como eterno e increado, sostiene en el párrafo 12. También es axioma de este filósofo la identidad de dos cosas entre sí cuando la tienen con alguna tercera, que es aquello de que sunt aendum unitartio sunt idem inter se, y verdaderamente
que de propósito parece que fabricó el dichoso axioma para asegurar a nuestros teólogos en el misterio inefable de la Trinidad, en que se nos manda creer todo lo contrario. Y si lo examinamos en lo credo, ni es aplicable a cosa alguna, ni ha habido quien imagine llamar tres cosas a la que en sí no es más que una, sino es con distinción de nombres y de aquellas formalidades que parió su mismo fecundo ingenio. Sánchez Valverde no se extiende más en el problema de la identidad de las cosas. Es sabido que los teólogos durante mucho tiempo admitieron que en metafísica solo identidad formal puede darse, mientras que de hecho existe la distinción real. Para Juan Francisco Sánchez, solo Escoto intenta superar el concepto de distinción real y distinción de razón, buscando incorporar otra clase de distinción que no fuese la real. Por eso introduce dos tipos: distinción modal y distinción formal. Duns Escoto expone en su teoría de la distinción formal su realismo de las formas, herencia de la antigua doctrina de la pluralidad de las formas. La distinción formal la concibe Escoto como intermedia entre la distinción de razón y la distinción real. La distinción formal se realiza cuando el entendimiento puede concebir en el interior de un ser real uno de sus constituyentes formales, aparte de los otros. Son las formalites, las cuales son unas con la unidad misma del sujeto. Se trata de la autonomía real de la forma en la unidad del sujeto concreto. De aquí se desprende la concepción del universal de Escoto y se explica la formación de los conceptos, el cual sería el resultado natural de la abstracción hecha en las cosas por el intelecto. Pero Escoto no admite que el universal sea un producto solo del entendimiento, sin fundamento en las cosas, pues entonces no habría diferencia alguna entre la metafísica, cuyo objeto es el ser en cuanto ser, unívocamente considerado, y la lógica cuyo objetivo es el concepto. El universal es un producto del entendimiento, pero que tiene fundamento en las cosas. Escoto explica también lo individual a partir de la esencia o naturaleza común propia del metafísico. Pero esta naturaleza común no es ni universal ni particular. Para resolver este problema, Duns Escoto agrega a la esencia una determinación individualizadora que ya no puede ser una forma, pues esta determinación debe agregarse desde dentro de la forma. Es su actualidad última, es la aceidad escotista, es decir, el acto último que determina la forma de la especie en la singularidad del individuo. Al parecer, Sánchez Valverde se une al rechazo de Ockham al realismo aviceniano de la natura communis de Duns Scoto. Para Ockham, la experiencia directa de la existencia de una cosa, entendida la experiencia como una intuición de la que no se puede dudar, es la única garantía de su existencia. No hay más realidad que la particular, es decir, que las únicas sustancias son las cosas individuales y sus propiedades.
Lo universal, que para Ockham no es más que un conjunto de imágenes comunes de las cosas que se asemejan, solo existe en el alma del sujeto cognoscente. No tiene existencia real alguna. Por lo tanto, las naturalezas comunes de Escoto son, para Ockham, imaginadas, no tienen existencia real. Sin embargo, cada cosa real es individual con pleno derecho, y no porque la determinación individual aceidades se agregue a una naturaleza común. Ahora bien, recordemos que para Ockham solo la demostración de parte de proposiciones inmediatamente evidentes prueban algo y son válidas y apodícticas. En este sentido, Ockham critica fuertemente las pretensiones de la teología positiva, la cual relega al ámbito de las probabilidades, tal como acontece con los atributos divinos filosóficamente considerados. La opción correcta es la separación definitiva de la teología y de la filosofía. Ni la teología debe confiar en ninguna demostración metafísica, ni el conocimiento metafísico puede abrigar la esperanza de demostrar ninguna de las verdades necesarias para la salvación. Gilson, página 637. Cuando Sánchez Valverde sostiene que llamar tres cosas a lo que en sí no es más que una, sino es con distinción de nombres y de aquellas formalidades, parece conocer a Duns Scoto, lo cual es posible si consideramos que en la Universidad de Santo Tomás de Aquino se dio un movimiento escotista debido a los franciscanos que allí estudiaron. Ahora bien, en el caso del misterio inefable de la Trinidad, cabe la posibilidad de que Sánchez Valverde se inclinase por una teología negativa, esto es, aquella que renuncia a traducir en conceptos positivos las reflexiones sobre Dios y opta por el silencio, por la fe y la humanidad y por la gracia que ayude a comprender lo inefable. Cabe pensar en la docta ignorancia de Nicolás de Cusa y en la tesis occamista de que la razón no puede explicar ni contradicción, sin contradicción, las verdades de la fe. Las coincidencias con Nicolás de Cusa son patentes, pues también subrayó la vía negativa en el acercamiento intelectual a Dios. De Dios sabemos más bien lo que no es que lo que es. De allí que partir de las criaturas conocidas, y si Dios no es semejante a criatura alguna, para ascender por semejanza a lo desconocido, se sigue que la razón discursiva no puede adentrarse en la naturaleza de Dios. Por eso el entendimiento se queda en estado de ignorancia en cuanto al conocimiento positivo de la naturaleza. Es pereza mental. Tampoco se trata de afirmar que no tenemos conocimiento de Dios. No es indiferencia religiosa, sino el reconocimiento de la infinitud y trascendencia de Dios. Es, pues, una ignorancia instruida o docta. En este sentido, la teología negativa es superior a la teología afirmativa o positiva, porque más bien toda teología es circular, lo que significa que los atributos que predicamos de Dios coinciden en la esencia divina de una manera que sobrepasa la comprensión de la mente humana.
Dios no puede ser definido por otros términos, ya que es su propia definición. Para Nicolás de Cusa, Dios es trascendente, infinito, incomprensible, y aunque también deseó verlo como un Dios inmanente. No resulta, pues, idea descabellada el pensar que Sánchez Valverde tuvo una tendencia nominalista o camista, cusana, como sostiene Juan Francisco Sánchez, pero por el momento no se puede hacer decir más a Sánchez Valverde en la carta filosófica al conde de San Javier. Fin del ensayo de la doctora Rosa Elena Pérez Cruz.